Y como es costumbre, ponemos en perspectiva una de las noticias más importantes de la agenda informativa y por ello saludo hoy en el estudio a mi compañera Marta Moya. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Marta, hoy volvemos a Rusia porque nuevamente Donald Trump cambió de opinión el día de ayer respecto a la guerra en Ucrania y decidió imponer sanciones económicas al sector petrolero, las primeras medidas coercitivas a Moscú durante su segunda administración. Si Andrés, el alto el fuego en Ucrania no llega, Trump se desespera y ayer lo pagó con Putin. Primero canceló una cumbre que él mismo había anunciado junto a su par ruso en la Hungría de Víctor Orbán, aliado de Moscú y miembro de la Unión Europea, y en paralelo ordenó a través del Departamento del Tesoro las primeras sanciones contra Rusia desde que volvió a la Casa Blanca. Concretamente a los gigantes del petróleo, Rosneft y Lukoil. Se congelarán sus activos en Estados Unidos y se impedirá que entidades del país norteamericano realicen negocios con ellas. Además, se impusieron sanciones a una treintena de filiales de ambas empresas rusas que podrían poner en aprietos el flujo de combustible en países europeos como Eslovaquia o Rumanía. Escuchemos a Donald Trump. Cancelamos la reunión con el presidente Putin. Simplemente no me pareció bien. No me pareció que fuéramos a llegar al punto que debíamos, así que cancelé, pero lo haremos en el futuro. Hoy es un día muy importante en cuanto a lo que estamos haciendo. Mire, estas sanciones son tremendas, son muy severas. Creo que sin duda tendrán un impacto. Son sanciones masivas y sanciones al petróleo. Las dos compañías petroleras más grandes, entre las más grandes del mundo, pero son Rusia. Trabajan mucho con el petróleo y ojalá esto lo impulse. Ojalá lo impulse a ser razonable y ojalá Zelensky también. Trump dice que espera que las sanciones sean temporales y que favorezcan a presionar uno de los sectores clave de la economía rusa que utiliza para financiar su guerra en Ucrania. Y desde el gobierno de Moscú denostan la estrategia del presidente republicano, aduciendo que las sanciones no son el mecanismo legítimo para resolver lo que ellos dicen es un conflicto histórico entre Ucrania y Rusia. Consideramos esta medida extremadamente contraproducente. Envía una mala señal en cuanto a lograr avances significativos en las negociaciones para la resolución del conflicto ucraniano. Si la actual administración estadounidense empieza a seguir el ejemplo de sus predecesores, que intentaron obligar a Rusia a abandonar sus intereses nacionales con sanciones ilegales, el resultado será exactamente el mismo, un fracaso para los asuntos internos y negativo para la estabilidad de la economía mundial. En terreno continúa la ofensiva rusa sobre Ucrania, especialmente contra la infraestructura energética a las puertas del invierno. Moscú advierte que los precios del petróleo subirán por las medidas sancionatorias y socios de Vladimir Putin como China, que podrían ser presionados por Washington y la Unión Europea para que dejen de comprar tanto petróleo al gigante euroasiático, también critican la estrategia de Trump. El diálogo y la negociación siguen siendo la única vía viable para resolver la crisis de Ucrania. La coerción y la presión no resolverán ningún problema. China se ha opuesto sistemáticamente a las sanciones unilaterales que carecen de base legal según el derecho internacional y de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Marta, en paralelo a los últimos movimientos de Estados Unidos, la Unión Europea también ha vuelto a la carga hoy con un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia, el número 19, hay que decirlo. Esto mientras los líderes del bloque se reúnen con Zelensky en Bruselas y debaten el espinoso tema del uso de los activos congelados de Moscú. Sí, Andrés, Bruselas intenta elevar el tono sancionatorio también, imponiendo medidas por primera vez contra las importaciones de gas natural licuado ruso, a partir de enero de 2027, así como poniendo el foco en los operadores de terceros países que facilitan flujos de ingresos a Rusia, especialmente entidades chinas. También se buscan sanciones adicionales a la cadena de valor de la flota fantasma, ahora vamos a hablar de ella, básicamente lo que permite esa flota a las petroleras saltarse las sanciones. Estas medidas también fueron celebradas hoy por Zelensky en Bruselas. Esta decisión sobre el 19º paquete de sanciones es crucial para nosotros. Muchas gracias. Y hoy coincide con las decisiones de ayer del presidente estadounidense Donald Trump sobre la energía. Creo que, por supuesto, se trata de sanciones más severas contra Rusia. El paquete 19 es muy importante para los líderes europeos y la Unión, pero las sanciones estadounidenses también lo son. Es una buena señal para que otros países del mundo se sumen a las sanciones.
En paralelo, los líderes del bloque comunitario debaten sobre un posible préstamo a Ucrania de 140.000 millones de euros en activos congelados rusos, es decir, recursos financieros del Estado ruso que fueron bloqueados por gobiernos occidentales tras la invasión a Ucrania y que ahora Bruselas busca prestar a Ucrania para su dotación nacional de recursos. Un extremo que sobre todo cuestiona Bélgica, donde está Euroclear, el banco extranjero donde se deposita el 60% de esos activos rusos congelados. Y ese país, Bélgica, teme represalias de Moscú si accede, pero parece que las presiones son cada vez más fuertes para dar luz verde a ese préstamo. Hablemos concretamente de las sanciones contra Rusia, Marta, un mecanismo ampliamente utilizado por los países occidentales y que no empezó precisamente con la invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania aquel febrero de 2022. Sí, Andrés, no podemos detener aquí. No me puedo poner a detallar todas las sanciones a Rusia porque nos quedamos sin tiempos. Estas se cuentan por miles y el punto de arranque es 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia, considerada ilegal por el derecho internacional. Desde entonces ha habido un reguero de sanciones a entidades, oligarcas, empresarios políticos y activos rusos. Se han congelado reservas del Banco Central ruso en formas de dólares, euros y oro, propiedades de oligarcas, mansiones y cuentas bancarias, inversiones en empresas estratégicas como Gazprom o Rosneft. Se han prohibido las transacciones en dólares, ha habido embargo a exportaciones, se han excluido del sistema internacional bancario a ciertos bancos de Rusia, se ha prohibido la importación de diamantes, entre otras cosas, y aunque con algo más de timidez por la gran dependencia del mercado ruso, ha habido medidas contra el gas y el petróleo, así como otras cuestiones contra figuras como el presidente Vladimir Putin y a toda también su esfera cercana. Bien, hablemos entonces de los objetivos que hay detrás de esta imposición masiva de sanciones. Usted lo decía, no vamos a hablar de las miles, pero sí de este paquete de 19 sanciones ya o 19 paquetes de sanciones de la Unión Europea y también contra el petróleo desde Washington. ¿Por qué? Sí, tenemos que dividir esos objetivos en varias categorías. Objetivos que hay detrás de esa operación sancionatoria de Occidente. Primero, los objetivos explícitos: debilitar la economía rusa, aislarla internacionalmente, aunque esto esté lejos de ser una realidad, limitar su capacidad militar con prohibiciones de exportaciones de tecnología civil y militar y componentes críticos, y finalmente presionar por un alto el fuego. Después, entre los objetivos implícitos de estas sanciones estaría evitar un colapso económico global, por lo que hay que seguir comprando gas y petróleo ruso para que no se disparen los precios. Luego, proteger los intereses económicos nacionales, mantener la unidad occidental, como cuando el G7 fijó el precio del barril de Brent de petróleo a $60, y después evitar una alianza mucho más fuerte entre China y Rusia para que no formen un bloque euroasiático antioccidental competente. Luego, ya más a largo plazo, lo que se estaría buscando con estas sanciones es una reconfiguración del mercado energético global, así como sentar las bases para que otros países no sigan los pasos de Rusia. Marta, sin embargo, pese a toda esta cascada de sanciones, la economía rusa de momento, o al momento, al menos aguanta el golpe e incluso ha crecido después del año 2022 y así lo muestran sus indicadores, y uno de los ingredientes es la flota fantasma que utiliza para poder vender su petróleo pese a las sanciones. ¿Cómo lo hace? Bien, pues la economía rusa aguanta pese a la inflación y la desaceleración actual, sobre todo con los recientes ataques ucranianos a infraestructura energética en territorio ruso, pero los datos macro más recientes nos dicen que el PIB se mantiene al alza desde el año 2023 y la flota fantasma tiene mucho que ver. Esto es cómo Rusia consigue burlar las sanciones y vender su crudo. Pues el mecanismo, Andrés, es el siguiente: un buque llega a un puerto ruso, carga de petróleo, apaga el sistema del buque AIS, que es lo que desconoce o desconecta el rastreo de ese buque, desconecta el rastreo de esa ruta, navega entonces ese buque por zonas de poco tráfico o cerca de aguas territoriales de países que no sancionan a Rusia, después hace una transferencia de crudo en alta mar a otro buque de un país con bandera abierta, como pueden ser los de Liberia, los de Panamá o los de Gabón. Ese barco con esa bandera de esos países tiene el
radar AIS ya activado y lleva el petróleo a su destino final, donde se declara como de origen desconocido o de un tercer país. Así Rusia vende y ha vendido millones de barriles de petróleo al día y lo sigue haciendo. Pero es que esta tampoco es la única vía para burlar este tipo de sanciones, Marta. No, Andrés, básicamente Rusia ha redireccionado sus exportaciones. Ha cambiado Europa por Asia, vende su crudo más barato, utiliza a esos intermediarios para poder seguir vendiendo petróleo y gas, ha reducido la dependencia tecnológica y ha ralentizado, o mejor dicho, relanzado la industria soviética. Se rodea de aliados como China, Irán, India o Corea del Norte. Elude las sanciones a bancos rusos con su propio sistema bancario, utiliza criptomonedas para pagar a proveedores y adapta su sector militar con componentes viejos para hacer misiles nuevos. Una estrategia global que queda por ver ahora si quedará afectada por estas nuevas sanciones o seguirá sobreviviendo a esta andanada de un lado y de otro de sanciones a la economía. Bien, información importante a tener en cuenta cada vez que se anuncien nuevas sanciones. Marta, muchas gracias por este explicativo. A ti, Andrés, gracias.